Conoce a Jesús, el deseado de todas las gentes, a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos al estudios de la lección de Escuela Sabática para Maestros. Lección número 2, un día en el ministerio de Jesús. Del 6 al 12 de julio, parte 1, descripción general. Textos clave, Marcos 1, 16, 45, Marcos 5, 19, enfoque del estudio, Marcos 1. El estudio de esta semana considera ciertas facetas del ministerio de Jesús, como se presenta en Marcos 1, a saber, 1. El ministerio de Jesús en asociación con el Padre. 2. La misión de Jesús desde Cafarnaúm a toda la región de Galilea. 3. La vida de oración de Jesús. 4. Su autoridad. 5. Su encuentro con los demonios. En el Evangelio de Marcos, Jesús se embarca en sus ministerios terrenales en asociación con el Padre. Marcos muestra claramente desde el principio de su relato que Jesús es el Hijo de Dios y lo representa como el Santo de Dios. Como Hijo de Dios, Jesús predica el Evangelio de Dios. Dotado de estas credenciales celestiales, Jesús comienza un ministerio muy activo en la tierra, como se describe en el primer capítulo de Marcos. Parte 2, comentario. Título 1, el ministerio de Jesús en colaboración con el Padre. La vida y el ministerio de Jesucristo comprenden una demostración integral del Evangelio. Jesús es la encarnación viviente de las buenas nuevas para toda la humanidad. Jesús tenía una idea clara acerca de su misión en esta tierra, era alcanzar a personas de todas las regiones con el Evangelio de Dios. Vayamos a las ciudades vecinas, para que yo predique también allí, porque para esto he salido. Marcos 1:38. Como tal, Jesús se involucró en un ministerio diario activo, según Marcos. Es interesante notar que Marcos describe repetidamente no solo las acciones de Jesús, sino también el papel activo de Dios en el ministerio de su Hijo. El Padre y el Hijo trabajan en estrecha asociación. Juan 5 y 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tal es el caso de Marcos 5 y 19. Él, Jesús, le dijo, vete a tu casa, a tu pueblo, y cuéntales qué grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo se apiadó de ti. Marcos retrata a Dios como agente en 75 ocasiones. El albedrío explícito de Dios aparece en asociación con 35 apariciones de verbos. Marcos usa la expresión Dios o Señor, Curios, para referirse al Padre, o cita una referencia bíblica cuando se alude a Dios Padre como el agente de una acción dada. Ejemplos de estos usos se pueden encontrar en los siguientes registros bíblicos. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo, y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó aquellos días. Título 2, desde Cafarnaúm hasta toda la región de Galilea. Jesús se estableció en Cafarnaúm, según Marcos 2:1, véase también Mateo 4 y 13. Fue aquí donde Jesús estableció su cuartel general para la mayor parte de su ministerio público. En Mateo 9:1, Cafarnaúm es llamada su propia ciudad. El día de Jesús comenzaba muy temprano en la mañana, como leemos en Marcos 1 y 35. De madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó. Marcos describe a Jesús moviéndose de un lugar a otro en la región de Galilea, Marcos 1 y 14, 39. Definitivamente las áreas circundantes adyacentes a Cafarnaúm, hasta el mar de Galilea, Marcos 1 y 16, y los pueblos cercanos, Marcos 1 y 38, eran los lugares que más frecuentaba Jesús, sino que obró toda la región de Galilea, Marcos 1 y 39, incluidas las zonas relativamente más distantes y despobladas fuera de la ciudad, Marcos 1 y 45. En Cafarnaúm, Jesús visitó la sinagoga de esta ciudad, Marcos 1 y 21, y muchas otras sinagogas establecidas en la región, Marcos 1 y 39, para enseñar y predicar. Del mismo modo, cuando venía a Jerusalén, Jesús iba diariamente al templo de Jerusalén para enseñar, Marcos 2 y 49. Proclamó el Evangelio de Dios, Marcos 1 y 14. Además, sanó a los que sufrían en la mente y en el cuerpo. Toda la ciudad se había reunido a la puerta, y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Marcos 1, 33, 34. Título 3, Jesús, un hombre de oración. Jesús es retratado en el Evangelio de Marcos realizando una acción tras otra. Marcos destaca el ministerio de Jesús como una serie de eventos que suceden a immediately después de un incidente anterior. El adverbio griego eutus traducido como inmediatamente a la vez, de repente en español, se encuentra en 51 versículos en los 4 evangelios y 41 veces en Marcos, Marcos 1 y 21, 29, Marcos 6 y 45, 50, y Marcos 2 y 43, entre otros versos.
Es evidente que el relato de Marcos es el Evangelio en movimiento. Sin embargo, a pesar de que el énfasis de Marcos está en un Jesús muy activo ocupado en su ministerio, Marcos también subraya que el ministerio de Jesús gira en torno a una vida de oración. La oración fue un elemento clave en la experiencia humana de Jesús y una de las principales prioridades de su ministerio, Marcos 1:35. Aunque la vida cotidiana de Jesús estaba llena de muchas actividades, la comunión con su Padre no era opcional bajo ninguna circunstancia. Al comienzo de su Evangelio, Marcos destaca la experiencia de oración de Jesús. Marcos también señala la experiencia de oración de Jesús cuando se enfrentó a espíritus demoníacos en su ministerio. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y en los últimos días de su obra en la tierra, Marcos 14, 32-38. Título 4. La autoridad de Jesús. La primera referencia a la autoridad de Jesús se encuentra en Marcos 1:22. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En su comentario sobre Marcos, M. Eugene Borin menciona que para el judaísmo y el cristianismo primitivo, Dios era la máxima autoridad, la cuestión era cómo se mediaba la autoridad de Dios. En el judaísmo, la autoridad divina está mediada por la Torá, que luego debe ser interpretada a través del debate y la votación por parte de eruditos calificados. Para Marcos, la autoridad de Dios está mediada por la palabra de Jesús, que simplemente pronuncia. Esta idea explica la preocupación de los líderes judíos cuando interrogaron a Jesús. Los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos se acercaron a él, y comenzaron a decirle, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Además, debemos tener en cuenta que los escribas eran maestros de la letra de la ley, pero nunca, al parecer, fueron transformados por su sustancia. Por lo tanto, no fueron capaces de vivirlo, encarnarlo y demostrar en sus vidas la dimensión práctica del Evangelio, Marcos 1:22. Debemos notar la discusión entre Jesús y algunos judíos en Juan 5. Jesús les dice: Vosotros examináis las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y son esas mismas Escrituras las que testifican acerca de mí, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Jesús, el maestro de maestros y el gran ejemplo, pasa de una conformidad superficial con las meras letras de la ley a una demostración viva real de la verdad bíblica. Marcos 1:27 nos ayuda a entender mejor el asunto que rodea a la autoridad de Jesús. El versículo dice: Discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos, y ellos le obedecen. El autor muestra que la gente asocia la enseñanza de Jesús con la autoridad, una autoridad, a su vez, que está visiblemente asociada con las acciones. Marcos asocia y corrobora la autoridad de Jesús con los milagros que realiza. En otras palabras, la autoridad de Jesús implica exousia, es decir, es a la vez conocimiento y poder. Para Marcos, la proclamación de las buenas nuevas por parte de Jesús incorpora milagros. Título 5. Jesús y los demonios. Notable en Marcos es la confrontación de Jesús con los demonios. El Evangelio registra las fuerzas demoníacas que desafían el ministerio de Jesús. Estas fuerzas son descritas como malignas o como espíritus inmundos. Marcos describe a las personas a las que estos demonios afligen como poseídas por demonios, Marcos 1:32, Marcos 5:15, Marcos 5:18. Ningún otro evangelio se concentra en tantas referencias a las fuerzas del mal. Es importante destacar aquí tres aspectos de los encuentros de Jesús con las fuerzas del mal. 1. El mal está presente desde el comienzo del ministerio de Jesús, Marcos 1:23. De hecho, el primer milagro de Jesús registrado en el Evangelio de Marcos fue expulsar un espíritu maligno de un hombre en la sinagoga de Cafarnaúm, Marcos 1:25. 2. Los demonios podían reconocer lo que los maestros de Israel no reconocían en relación con Jesús y su identidad. Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece. Demonios profesaban que Jesús era el Santo de Dios, Marcos 1:24, el Hijo de Dios, Marcos 3:11, Hijo del Dios Altísimo, Marcos 5:7. 3. Jesús siempre venció a los demonios. Marcos relata que los demonios exclamaron: ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? En otra ocasión, los demonios se postrarían delante de él, Marcos 3:11. Jesús expulsó a los demonios de sus huestes humanas, sin importar cuántos espíritus inmundos habitaran la vida de los poseídos por demonios. Considere este perspicaz estudio, escrito originalmente en español, sobre la liberación de la persona poseída por el demonio en la sinagoga. Jesús tiene el poder porque Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, poseído por el Espíritu Santo. La palabra de Jesús hace efectiva la soberanía de Dios. El espíritu impuro se opone a esa soberanía y desafía a Jesús, mientras profana el lugar sagrado de la sinagoga. Los demonios pueden protestar, pero no pueden impedir que la soberanía de Dios se extienda rápidamente a través del poder liberador de la palabra de Jesús. Jesús como aquel que ha venido a establecer el reino de Dios, Marcos
1 y 15. Es supremo por encima de todos los espíritus demoníacos. El dominio de Jesús es un dominio eterno. Dan. 7 y 14. Su dominio incluye la supremacía sobre los poderes terrenales y las fuerzas espirituales malignas por igual. En el Evangelio de Marcos, Satanás es designado como un enemigo derrotado. Parte 3. Aplicación a la vida. Elena G. de White escribió con precisión el ministerio activo de Jesucristo. Ella escribió: La vida del Salvador en la tierra no fue una vida de comodidad y devoción, pero se esforzó con un esfuerzo persistente, ferviente e incansable por la salvación de la humanidad perdida. Del pesebre al Calvario él siguió el camino de la abnegación y buscó no ser liberado de arduas tareas, viajes dolorosos y cuidados y trabajos agotadores. Luego añadió: Así que los que son partícipes de la gracia de Cristo estará dispuesto a hacer cualquier sacrificio, para que otros por quienes él murió puedan compartir el don celestial. Harán todo lo posible para que el mundo apueste por su permanencia en ella. Parte 4. Para reflexionar y meditar. Lo más probable es que la mayoría de los miembros de su clase sean creyentes, que también están activamente involucrados en un ministerio particular en la iglesia. Pregunte que consideren y discutan las siguientes preguntas. 1. ¿Toda la vida de Jesús estuvo marcada por la abnegación, desde la cuna hasta la cruz? ¿Alguno de nosotros se ha embarcado ya en un ministerio que exigía demasiado sacrificio? Discutir. 2. ¿Cómo vivimos el Evangelio en nuestra vida diaria? Conoce a Jesús, el deseado de todas las gentes, a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Dale like, comenta, comparte, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales.